Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los ignorantes llegan al vacío, los necios a la brutalidad, los estudiantes al conocimiento y los ingenieros al espacio. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar un vector de tamaño n con letras e identificar cuántas veces aparecen más de dos consonantes continuas. Recuerde que las consonantes son las letras diferentes a las vocales. Se plantea la solución en un programa de 36 líneas. En la línea 4 se importa la librería random. Esta librería permite generar números aleatorios. Entre la línea 6 a 14 vemos una función. Esta función es llamada consonante y recibe como argumento un carácter. Esta función lo que hace es determinar si el carácter recibido es o no consonante. Si es consonante retorna verdad, si no retorna falso. Entonces esta función retorna un valor booleano. Observe que en Python no se manejan bloques de código por llaves, sino por tabulación. Esto se aplica a ciclos, a condicionales y a funciones. Entonces vemos acá que se define la función y entre la función en la línea 8 se declara una variable bandera, o mejor se inicializa con falso. En Python las variables no se declaran. Una variable es del tipo de datos según la información que almacene. Esta variable bandera será de tipo booleano. En la línea 10 vemos una condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 10. Si el carácter recibido es diferente al valor A minúscula y es diferente al valor A mayúscula y además es diferente a las otras cuatro vocales, el minúscula y mayúscula, entonces en caso de ser cierto, en la línea 12 a bandera les lleva verdad. Es decir, si el carácter recibido es diferente a las vocales es porque es consonante, interesa retornar entonces verdadero. Y en la línea 14 retornamos la bandera, este valor. Las funciones entonces lo que hacen es realizar una tarea y retornar o no un valor. En este caso retorna un valor booleano. Vemos que la línea 17 no lleva tabulación con respecto a la función de la línea 6. Por eso Python interpreta que la función se habrá entonces cerrado cuando llegue a la línea 17. En la línea 17 n recibe un valor ingresado por el usuario. En ese caso entonces input es un método que permite obtener datos de entrada. Entonces se escribe la palabra input, paréntesis, entre comillas dobles, el valor a mostrar al usuario para que ingrese el valor. Ese es el texto. Entonces en este caso le mostramos favor ingresar el tamaño del vector. Y este valor se convierte a entero y se almacena en la variable n. Vamos a declarar este vector entonces vec en la línea 19 de n elementos vacíos. Y en la línea 21 un vector letras se inicializa con las 27 letras del alfabeto. En la línea 24 una variable contador se inicializa en 0. Esta variable contará entonces cuántas vocales habrán continuas, o mejor cuántas consonantes habrán continuas. Vamos a llenar el vector vec con letras aleatorias. Para eso recorremos este vector usando un ciclo en la línea 26. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un programa, o mejor, ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, línea 26 para variable controladora del ciclo for x que va de 0 hasta n. Entre este ciclo, línea 27, al vector vec en la posición x le asigna el valor del vector letras en un valor aleatorio del 1 al 27. Entonces el vector letra tiene las 27 letras, generamos una posición aleatoria del 1 al 27 y esa letra se almacenará en el vector vec. Vamos ahora a determinar cuántas consonantes hay continuas en este vector vec.
Nuevamente recorremos este vector, línea 29 a 31 en un ciclo for. Y entre este ciclo vemos línea 30, la condicional. Observe que esta condicional tiene dos invocaciones a la función es consonante. En la primera invocación le enviamos el vector vec en la posición x. Y en la segunda invocación le enviamos el vector vec en la posición x más 1. Es decir, las dos posiciones consecutivas del vector vec para compararlas. Sabemos entonces que esta función es consonante, retorna un valor booleano, ¿verdad o falso? Esta condicional se ejecutará como verdadera si ambos retornos son verdaderos, es decir, si esta función retorna verdadero en ambos casos. Y en la línea 31 el contador lo incrementará en 1. Usted acá también puede usar la comparación directa después de invocar la función con verdad, es decir, si es consonante en la posición vec es igual a verdad y es consonante enviándole vec más 1 es igual a verdad, entonces incrementará el contador. O simplemente lo deja así como está. La unidad lógica del computador interpreta una variable booleana en una condicional como verdadera. En la línea 33, fuera del ciclo, imprimimos el resultado. La cantidad de consonantes será entonces la variable contador. Print es una instrucción que permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. El texto va en comillas dobles y la variable que va a mostrar, si no es de tipo string, se convierte a string. Y en la línea 35 y 36 se imprime el vector vec. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita llenar un vector de tamaño n con letras e identificar la cantidad de consonantes continuas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra